Aquí los expertos. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Leonardo. Emilio, ¿cómo estás? Doctor, muy bien, a la orden. Pues tenemos esa tensión en la frontera. Hasta ahora pues parece que se conduce de manera ordenada. Se han revelado los números de personas que han sido deportadas al país y hasta el momento no se ha salido, digamos, de un control burocrático el tema. Hay, por supuesto, tensión política. Emilio, ¿tú cómo lees las cosas? Parece que las previsiones que hizo el ala gubernamental en este tema han ido funcionando en la medida en que el tiempo que está utilizando el gobierno de Estados Unidos era, vamos a llamar, imprevisible en alguna medida, pero al disminuir la deportación de mexicanos en concreto, ha facilitado realmente esta atención, que es lo que normalmente preocupaba, que tuvieses de pronto saturados no los albergues o los centros de atención, sino todas las ciudades fronterizas que no tienen capacidad para atender realmente un número mayor al que por ahora está presentándose. Samuel. Sí, bueno, y además pues han hecho, digamos, una dispersión precisamente a través de los vuelos militares que han llegado a Brasil, a Colombia y a otras partes de América Latina, Guatemala, Honduras, ¿no? Cosa que causó, como sabemos, una tensión con Brasil, porque evidentemente los americanos ven que si los migrantes están quemando estaciones migratorias, ¿verdad?, como en México lo hicieron, pues ¿qué pueden hacer en un avión? ¿Qué medidas de seguridad tú tomarías, ¿verdad?, para enviar migrantes, 80 o 100 migrantes en un avión con 4 o 5 personas que los tienes ahí, los tienes que llevar atados, ¿verdad? ¿Qué tema más interesante pone sobre la mesa? Pues el dilema de los derechos humanos. Petro dijo, no es admisible, en este caso Colombia, que los manden en esas condiciones, Samuel. Pues yo te digo que si yo fuera el representante del gobierno americano, no tengo otra opción que llevarlos esposados, ¿verdad? Y los llevan esposados con estas cintas de plástico, tanto en pies y manos. Pero si no lo haces, ¿verdad?, y te toman un avión y te lo tiran, ¿verdad?, un avión militar norteamericano, ¿te imaginas la consecuencia? ¿Te imaginas la consecuencia de agarrar uno de esos aviones y estrellarlo en algún lugar de Estados Unidos o de otro país por no hacerle caso a este tema? Oye, Emilio, pone un gran dilema, Samuel, aquí, los típicos de seguridad, el mal menor. O sea, por un lado está este imperativo de respetar a la gente. Finalmente, entiendo que los estás deportando por violar la ley migratoria, no porque hayan cometido otros delitos. Pues sí, pero tú tienes que garantizar la seguridad de tu personal y tienes que garantizar la seguridad de tu aeronave. Por eso digo que el dilema es interesantísimo, Emilio. Sí, desde luego. Fíjate que en los últimos días que hemos tenido la oportunidad de conversar extramuros, una de las cuestiones que se presentaba en el pasado, cuando se hizo la reforma de derechos humanos en México, generaba una gran dificultad de la forma en que la comisión en particular actuaría frente a este tipo de operaciones, sobre todo las militares. No había esa consonancia, digamos, esa empatía entre las Fuerzas Armadas y el tema de derechos humanos. Se fue evolucionando y de alguna manera se logró establecer esa relacionalidad que era necesaria para actuar, digamos, en términos de defensa de los derechos humanos. Se llevó una capacitación a fondo, completa, que no ocurría en otros niveles de gobierno, pero sí en las Fuerzas Armadas. Ya. Y hoy día se modificó el modelo porque al cambiar la funcionalidad de la propia Comisión de Derechos Humanos, entraba ya no como un elemento de supletorio, sino un elemento complementario. Y esto está colocando de nueva cuenta en un riesgo la valoración de los derechos humanos en general, ¿eh? Pues sí, y hay un tema que es muy delicado y que tiene que ver obviamente con la estación migratoria de Ciudad Juárez, ¿verdad? Los americanos no creen en esta teoría, ¿verdad?, que fundó una parte del gobierno mexicano en el asunto de decir que porque unos venezolanos, en el caso concreto, incendian una estación migratoria, los que tienen que responder son los
el personal del Instituto Nacional de Migración. Eso es inadmisible en los Estados Unidos. Vas a ver la presión que viene sobre este caso en México. No, pues la justicia mexicana ya absolvió a Garduño, ¿no? No, no lo absolvió. ¿Qué le hizo? Le dio, como corresponde en la ley, la suspensión condicional del proceso. Esto fue incluido en el Código Procesal Penal, ¿verdad? En el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente por los que hoy se oponen a su aplicación, las gentes vinculadas a los derechos humanos, nada más que quieren aplicarlo para unos sí y para otros no. Es un asunto debido, no es un asunto de gracia, es debido. Si caes en la hipótesis, te la tienen que aplicar. Hoy Samuel nos está poniendo dilemas verdaderamente pesados, lo cual le hace muy interesante esta tertulia. Rápidamente, Emilio, está el tema de Acapulco. Yo veo que pues el gobierno lanza, además acompañado de empresarios y todo este tema como idealizado de Acapulco, pero al mismo tiempo no resuelven el tema fundamental que es la seguridad, y puede entrar Fonatur, administrar ciertas cosas, pero las grandes empresas han salido de Acapulco, pues no les garantizan lo mínimo. Sí, los acapulqueños vemos esa situación muy crítica y lo vemos desde que ocurrió Otis, desde que ocurrió John, los dos huracanes, que todo intento de apoyar a la población desmerecía en función de los intereses de la delincuencia organizada, que era lo que se propuso y que es lo que en este momento está en juego. La oportunidad de hacer un trabajo, insisto mucho en esta idea de consenso con la sociedad, con los grupos de la sociedad, pero en este momento los grupos de la sociedad también están dispersos. Pero fueron muy ¿quién golpeados. manda ahí? O sea, ha entrado la Guardia Nacional, ahora entra el gobierno federal administrado a través de Fonatur, eso, y no logran controlar mínimamente la seguridad en el municipio. Sí, el tema que se visualizó en la reciente reunión allá es que necesitabas alguien que tomase el control completo en términos de seguridad y alguien que controlase el impulso de la iniciativa privada para los temas. Pero no se ha logrado, esa es la verdad. No, ya que se salgan los grandes, tú dices... Pero no solo los grandes, hay un acto que debemos de ser cuidadosos, por ejemplo, en términos de cuidar el empleo local. El empleo local se nos cayó, esa es la verdad. No, claro, digo, pero los grandes tienen mil maneras de protegerse, y cuando te dicen, yo ya no puedo operar en ese territorio, ya son palabras mayores. ¿Es sostenible, Rocha, a estas alturas, mi querido? Yo creo que no. Sinaloa. Yo creo que no, y yo creo que estás viendo las diferencias, ¿verdad? Un gobernador como el de Chiapas, que va a la cabeza de los operativos, parando a los que están haciendo los delitos, él mismo personalmente, incluyendo a los presidentes municipales que le mandan a su policía contra sus operaciones, ¿verdad? Ese es un modelo de responsabilidad, y lo que tú estás viendo en Sinaloa, en Guerrero o en Guanajuato, para hablar de tres modelos donde no se meten los funcionarios locales a hacer lo que tendrían que hacer. Y creo que un tema muy importante que está mostrando el gobernador de Chiapas, ¿verdad?, es que la Pax Narca no es una Pax, ¿verdad? Porque en este país el gran problema de haber sostenido una Pax Narca la estás viendo en las múltiples fosas clandestinas que aparecen en varios lugares, como en Morelos y en otros lugares. Oye, ¿verdad? ¿y Tabasco dónde lo pones en este mapa local que tienes tan claro? Pues están empezando a hacer los ataques, por eso tanta presión, tanta violencia, y es necesario... Convirtió en la ciudad con mayor percepción de inseguridad, Villahermosa, ¿no? Sí, se convirtió precisamente porque están protestando estos grupos de delincuencia organizada que establecieron su Pax Narca y se las están quitando, ¿verdad? Y bueno, yo sí veo muy importante la protesta en el caso de Sinaloa, porque es una protesta auténtica, porque no parece que esté manejada, y por eso tienes atrás, desafortunadamente, ¿verdad?, la amenaza que tiene el señor Trump en el tema del narcoterrorismo. Tú pagas una extorsión y te pueden acusar de financiamiento del terrorismo en Estados Unidos. Sí, sí, son las implicaciones que puede traer todo eso. Caballeros, muchas gracias por su colaboración y ponernos tales dilemas sobre la mesa. A ver si nos ponen a pensar. Nada sencillo, no hay respuestas fáciles a estos temas. Bueno, cuídense mucho, nos vemos aquí la semana próxima. Muchas gracias a usted.